Vamos a calcular el diagrama de fuerza cortante y de momento flexionante para una viga simplemente apoyada con una carga triangular de 20 newtons metro y una longitud de 10 metros. En el extremo izquierdo tenemos una máxima de 20 newtons sobre metro y en el extremo derecho de 0 newtons sobre metro. Como primer paso necesitamos tener nuestro diagrama de cuerpo libre, donde se cambia la carga distribuida por una carga concentrada equivalente. La carga concentrada equivalente viene dada por el valor máximo por la longitud de la viga dividida entre 2. Serían 20 newtons sobre metro por 10 metros sobre 2, nos da 100 newtons. Y la ubicación de esta carga concentrada será a 1/3 de la base del triángulo o a 2/3 de la punta. 1/3 por 10 o 2/3 por 10. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X considerando la derecha positivo, donde tenemos que 0 es idéntico a 0 ya que no hay fuerzas horizontales en el sistema. Planteamos la sumatoria de fuerzas en Y considerando hacia arriba positivo, tendríamos una carga negativa de 100 newtons más dos cargas positivas, la reacción en A y la reacción en B. Nos da una ecuación que tiene dos incógnitas y eso nos da infinito de soluciones. Necesitamos una nueva ecuación. Planteamos la sumatoria de momentos en A, considerando positivo el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos que la reacción en A, al aplicarse en el punto de interés, no tiene brazo de palanca, sería 0, menos la carga de 100 newtons con un brazo de palanca de 1/3 por 10, aquí paréntesis, más la reacción en B por el brazo de palanca total, que son los 10 metros. Despejamos, 100 por 3.33 será 333.33, negativos más la reacción en B por 10 y el resultado nos dice que la reacción en B será igual a 33.33 newtons hacia arriba, porque nuestra propuesta era que la reacción en B va hacia arriba y al ser positivo significa que nuestra propuesta fue correcta. Con esta ecuación, con este resultado ya podemos regresar a la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y y sustituir 100 más la reacción en A más la reacción en B que conocemos de 33.33 y nos dará que la reacción en A será igual a 100 menos 33.33 con un valor numérico de 66.66 newtons con dirección hacia arriba. Vamos a calcular ahora el diagrama de fuerza cortante para nuestra viga con la carga triangular. El paso siguiente es dividir la viga en secciones. En este caso propongo dividirla de 2 metros en 2 metros. Podría ser de 1 en 1 para que tuviéramos una gráfica más clara, pero ahora por cuestiones de tiempo y de simplicidad lo vamos a hacer de 2 en 2. Ahora bien, vamos a definir cuáles de estos puntos se calcularán dos veces y cuáles se calculará una vez. Recordemos que los puntos en el diagrama de fuerza cortante se calculan dos veces cuando aparecen las cargas concentradas. Entonces, aquí a la izquierda de 0 no hay cargas, pero aparece una carga concentrada en el mismo punto, entonces se calculará dos veces. En 2 no hay cargas concentradas, de igual forma para 4, 6 y 8. En cambio, para 10 sí aparece la carga concentrada de la reacción, en consecuencia ese punto se calculará dos veces. Ahora bien, comenzamos en 0, cargas a la izquierda, 0, se calcula otra vez porque aparece la carga concentrada de 66.66. Ahora bien, aquí en este punto, aunque está la carga de 20 newtons sobre metro, su avance es de 0. Entonces esta carga, como la distancia es de 0, por los 20 newtons seguirá siendo 0. Pero ¿qué pasa cuando avanzamos al metro 2? Ahí aparece un triángulo y un rectángulo, ambos de base 2 metros, pero no conocemos la altura del triángulo y sabríamos que la altura del rectángulo sería 20 menos la altura del triángulo. Para eso ocupamos una regla de 3, basándonos en que es un triángulo semejante con el triángulo más grande que tiene base 10 y altura 20. ¿Qué sucederá con un triángulo si 10 es a 20? ¿Cuánto será con un triángulo de base 2? ¿A cuánto es equivalente? 2 por 20, 40, entre 10, 4.
entonces sabremos que es de 4 newtons sobre metro la altura del triángulo, y en consecuencia la del rectángulo será de 16 newtons sobre metro. Ahora sí podemos proceder a hacer los cálculos. Y en el metro 2 a la izquierda está la carga de 66.66 menos la carga del triángulo, que en este caso quedamos que era base 2 por 4, 2 metros por 4 newtons sobre metro, todo sobre 2, menos la carga del rectángulo, que es de 2 metros de base por 16 newtons sobre metro de altura. En el punto 4 cambian las dimensiones del triángulo, en consecuencia su altura y la altura del rectángulo, pero aplicamos la misma regla y ahora tendríamos que con base 4 metros por 20 son 80, entre 10 son 8 newtons, el triángulo tendrá altura 8 newtons sobre metro y el rectángulo tendrá altura de 12 newtons sobre metro. En el metro 4 a la izquierda sigue apareciendo la carga de 66.66 newtons menos la base del triángulo, que es de 4 metros, por su altura, que es de 8 newtons sobre metro, dividido sobre 2, menos la base del rectángulo, que es de 4 metros, por su altura, que es de 12 newtons sobre metro. Y ya son todas las cargas que hay. Ahora vamos a pasar al metro 6, donde ahora tendríamos un triángulo con base 6, nuestra regla de 3, decimos que si un triángulo con base 10 tiene una altura de 20, un triángulo con base 6, ¿cuánto tendrá de altura? 6 por 20 son 120, entre 10 serían 12. En consecuencia nuestro triángulo tendrá una altura de 12 newtons sobre metro, y el rectángulo ahora se reduce a una altura de 8 newtons sobre metro. Entonces en el metro 6 seguimos teniendo en consideración la carga de la reacción de 66.66 newtons, el nuevo triángulo que tiene base 6 metros, altura 12, dividido sobre 2, menos la del rectángulo, que será base 6 metros multiplicado por altura de 8 newtons sobre metro. Ahora podemos ir al metro 8, en este cambia nuevamente todos nuestros datos de los triángulos, y ahora 8 por 2 16 son 160, entre 10 es 16, entonces el triángulo tendrá una altura de 16 y el rectángulo ahora tendrá una altura de 4. Entonces seguimos teniendo la carga de la reacción de 66.66 newtons menos la base, no cambia aquí, que es de 8, por la altura de 16, dividido entre 2, menos la base del nuevo rectángulo de 8 metros por su altura de 4 newtons sobre metro. Y llegamos ya al 10. Para el caso del 10 ya no necesitamos el rectángulo y el triángulo, porque ya todo es un triángulo completo de base 10 y altura 20. Sigue existiendo la carga de la reacción en el extremo izquierdo. Ahora solamente aparece el triángulo de base 10 y altura 20 newtons sobre metro, dividido sobre 2. Y ese punto se calcula dos veces porque tenemos que considerar la reacción, que es una carga concentrada más 33 newtons, lo cual debe de ser igual a 0 para complementar el asunto.
Lo que procede ahora es graficar el diagrama con los datos obtenidos. Los valores numéricos hay que calcularlos y ya tenemos los resultados numéricos. Ahora bien, nos queda solamente graficar. Entonces en 0 tenemos 0. En 0 se va a 66, 10, 20, 30, 40, 50, 66 aproximadamente aquí. Después tenemos en 2 a 50. En 2, 10, 20, 30, 40, 50. En 4, 2. En 6 menos 17. 10, 17. En 8 menos 29. Y en 10 menos 33. Y regresamos en 10 a 0. Entonces nuestra gráfica queda algo parecido a esto. Claro que una vez hecha a conciencia con una cuadrícula debe de quedar mejor, y también hay que considerar que estamos avanzando de 2 en 2 metros. Si se calcula de metro en metro, la gráfica será un poco menos discontinua, como aparece en este caso. Para el caso de diagrama de momento flexionante, vamos a mantener la división de 2 en 2 y vamos a ver cuáles de estos puntos se calcularían dos veces. Recordemos que se calcularían dos veces en los casos en los que apareciera un momento puro, que en el caso de esta viga no hay ningún momento puro, todas son cargas ya sea distribuidas o concentradas. Entonces no habrá ningún punto que se calcule dos veces. Calcularemos el 0, 2, 4, 6, 8 y 10 sin ningún problema. Ahora bien, comenzamos en 0. En 0 las cargas a la izquierda no hay ninguna, entonces mantenemos en 0. ¿Qué pasa en 2? En 2 aparece una carga concentrada de 66.6 newtons y tiene un brazo de palanca con respecto al punto que estamos calculando de 2 metros. Y tenemos nuevamente el rectángulo y el triángulo que ya habíamos ocupado para el caso del diagrama de fuerza cortante. Ya sabemos que este primer triángulo tiene base 2 metros y altura 4 newtons metro. Entonces, y su carga va a ser hacia abajo en este punto, y nos va a producir un sentido que la viga terminaría pandeada hacia acá, lo cual nos dice que esto es negativo. Entonces será menos la carga, que es base 2 metros, la altura que ya la habíamos calculado hace rato, que es de 4 newtons sobre metro, sobre 2, multiplicado por su brazo de palanca. El brazo de palanca para esta carga triangular estará a 2/3 de la base, es decir, a 2/3 de 2 metros para el caso del triángulo. Y para el caso del rectángulo tendríamos también que va a producir un momento negativo con una base de 2 metros multiplicado por una altura de 16 newtons sobre metro y un brazo de palanca, como en este caso la carga sería al centro, de 1 metro. Ahora bien, podemos continuar con 4, donde nuestra carga de 66.66 newtons tendrá un brazo de palanca nuevo, ahora de 4 metros. Nuestro triángulo tendrá una base de 4 metros
por una altura de 8 newtons sobre metro dividido sobre 2 por un nuevo brazo de palanca que es de 2/3 por una base de 4 metros menos nuestro nuevo rectángulo que ya sabemos que tiene base 4 metros y altura, si la altura anterior era de 8, en este caso nuestra nueva altura es de 12 newton sobre metro y su brazo de palanca ahora como va a estar en este punto será un brazo de palanca de 2 metros. Vamos a ver qué sucede en el metro 6. En el metro 6 tenemos nuevamente nuestro triángulo. Recordamos que el triángulo ahora va a tener, seguimos considerando la carga de 66.66 newtons con un nuevo brazo de palanca de 6 metros menos, ahora sí como teníamos el triángulo con una nueva base de 6 metros con una altura de 12 newtons sobre metro y sobre 2 es la carga por su brazo de palanca que será de 2/3 por la nueva base que es de 6 metros menos el rectángulo que tiene una base de 6 metros y una altura de 8 newtons sobre metro. Estoy poniendo entre paréntesis las multiplicaciones de las cargas y entre corchetes las de los brazos de palanca. Por un brazo de palanca, si va a estar aquí al centro, la mitad de 6 serán 3 metros. Vamos al penúltimo a 8. En 8 sigue apareciendo la carga en el extremo izquierdo de 66.6 newtons multiplicada por su brazo de palanca de 8 metros menos la nueva base que es de 8 metros multiplicada por la altura, que en el caso de una base de 8 metros la altura del triángulo era de 16 newtons sobre metro. Ahí nada más regresan un poquito el video donde aparece cómo calculamos las alturas de los triángulos y los rectángulos. En este mismo video está. Multiplicada por su brazo de palanca que será de 2/3 por 2, 4, 6, 8 metros. Y pues la base era de 8. Menos nuestro nuevo rectángulo que es el que está ubicado aquí ahorita, como que se pierde un poco. Es este rectángulo que tiene base 8 metros, una altura en este caso de 4 newtons sobre metro y un brazo de palanca al centro de esos 4 newtons, de esos 8 metros, entonces sería 4 metros. Y por último el metro 10, donde seguimos viendo la carga de 66.6 newtons con un brazo de palanca de 10 metros. Y ya no existen triángulos y rectángulos, solamente nos queda el triángulo. No queda más que considerar el triángulo completo, que tiene base 10 metros. Y decimos que tiene base 10 metros, altura 20 newtons sobre metro, un brazo de palanca de 2/3 de 10 metros. Claro que este va sobre 2 y este último valor debe de dar 0. Ahora vamos a calcular numéricamente el asunto para graficar. Realizando los cálculos numéricos, acá me doy cuenta que faltó un sobre 2. Lo que procede ahora es graficar. Cero será 0. Vamos a poner una escala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140,
100. Vamos a ver. Entonces, en 0, 0, en 2, 95, en 4, 127, en 6, 111, en 8, 63 y en 10, 0. Entonces esto nos arroja una curva más o menos así. Y este será el diagrama de momento flexionante para la viga simplemente apoyada con carga distribuida triangular con la base del triángulo del lado izquierdo. Sería interesante, mejor dicho, deben de calcular o considerar ahora ustedes qué sucederá con la viga que tiene la misma carga pero del lado contrario. Es mucho más sencilla porque en este caso cada vez que se avanza es directamente un triángulo semejante al triángulo principal, no hay que dividir en triángulos y rectángulos. Bueno, es todo.